Nos encontramos en la entrada del Instituto Albaitar de Benalmádena. Pretendemos hacer un vídeo en el cual se le hagan una serie de entrevistas a docentes implicados en la tarea del proceso de integración del alumnado de diferentes orígenes geográficos que tenemos matriculado en nuestro centro y que en concreto asisten al aula de ATAL e Interculturalidad. Es muy importante el conjunto de profesores y de equipo humano que tratan con este alumnado, puesto que ellos se involucran bastante en la tarea y de esta manera este proceso de integración e inclusión es bastante más óptimo. La conexión con la familia, el contacto con las familias es fundamental también para este proceso de integración, adaptación e inclusión en nuestro centro. Agradecer a nuestro alumnado que pese a muchas dificultades en diferentes aspectos, colabora bastante en este tipo de actuaciones y en general se involucra mucho en las tareas y actividades complementarias y extraescolares. Las conclusiones que podíamos sacar en general de todas estas entrevistas que se van a llevar a cabo es que el nivel de participación y colaboración de los compañeros del instituto ha sido bastante positivo y en cuanto se les ha pedido que participen en la actividad no han tenido ningún inconveniente para hacerlo. También agradecer al equipo directivo, al departamento de orientación, a los tutores y a los profesores de aula su inestimable colaboración en este vídeo. Nos encontramos en el aula de ATAL e Interculturalidad del Instituto Albaitar de Benalmádena y lo que nos proponemos hoy es hacer una dinámica de trabajo de preguntas-respuestas con los alumnos sobre cultura española y cultura de su país de origen. De esta manera pues contrastamos sus conocimientos tanto de una cultura como de otra. Hoy vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas sobre la cultura de España y de vuestro país. ¿Cuál es tu comida española favorita? Mi comida española favorita es... ¿Cuál es tu comida española favorita? Mi comida española favorita es paella. La paella. ¿Cuál es tu comida española favorita? Mi comida española favorita es tortilla de patatas. ¿Cuál es tu comida de tu país favorita? Mi comida de mi país favorita es salmón. ¿Cuál es tu comida de tu país favorita? Mi comida de mi país favorita es calado de huevo. ¿Cuál es tu comida de tu país favorita? Mi comida favorita de mi país es pollo asado. Pollo asado. ¿Cuál es tu cantante favorito de tu país? Mi cantante favorito de mi país es Yasser. ¿Cuál es tu cantante favorito de tu país? Mi cantante favorito de mi país es David Guetta. ¿Cuál es tu cantante favorito de tu país? Mi cantante favorito del país es Alejandro María. ¿Y cuál es tu tapa favorita española? ¿De carne, de pescado, de ensalada? ¿De carne? ¿Te gustan las tapas de carne? ¿Cuál es tu tapa favorita en España? Mi tapa favorita es de espada. ¿Cuál es tu tapa favorita en España? Mi tapa favorita de España es de pescado. En este momento nos encontramos en la jefatura de estudios del Instituto Albaitar de Benalmádena. Pretendemos en este contexto pues hacerle una entrevista al jefe de estudio para que él nos hable sobre el proceso de integración y adaptación de nuestros alumnos de diferentes nacionalidades en el instituto. En concreto hablaremos del proceso de integración de dos alumnos del este. Ángel, ¿cómo valora usted el proceso de integración de estos dos alumnos que provienen del este? Muy positivamente, porque estos alumnos han llegado en unas condiciones digamos, muy difíciles desde el punto de vista económico y cultural y de la lengua, y rápidamente se han integrado en el centro y ha sido un éxito en ese sentido. ¿Cuál es su opinión sobre las dificultades que al alumnado inmigrante les acontece en los centros? Pues de verdad es que las dificultades que tienen son muchas. Ya las tienen los propios alumnos nativos, y los extranjeros, los pobres, pues se encuentran en una situación de desventaja, que digamos que el sistema y las actuaciones que se hacen desde el ATAL y de otros organismos pues vienen a suplir esta deficiencia, esta desventaja que tienen, que básicamente son desde el punto de vista lingüístico, pero también muchas veces son desde el punto de vista económico.
Es un esfuerzo conjunto el que se hace en su centro para poder agilizar este proceso de integración e inclusión. ¿A quién atañe esta acogida e integración? De cualquier manera tenía que ser forzosamente conjunto, porque una persona individualmente es imposible que abarque una tarea tan grande y tan monumental como es integrar alumnos extranjeros en un centro. Las personas más implicadas directamente son el Departamento de Orientación y el profesor de Interculturalidad, y en segunda medida ya los tutores y en última instancia la jefatura de estudio. Desde el punto de vista de la convivencia pacífica, ¿cómo influye la concienciación del profesorado de su centro a la hora de acoger a personas de una diversidad tan amplia? Influye muchísimo, porque si los alumnos vieran comportamientos equívocos o incorrectos por parte del profesorado, habría una mímesis, una imitación y llevaría a unas consecuencias negativas, cosa que no se produce, por supuesto. ¿Cómo tratan ustedes en la jefatura de estudio los posibles casos de xenofobia? De manera contundente y rápida y efectiva, aunque por suerte son muy escasos. ¿Qué influencia cree usted que tiene la asistencia de este alumnado inmigrante al aula de ATAL e interculturalidad? La influencia para ellos es básica y elemental, porque el instrumento del lenguaje, si no existe, pues se bloquean todas las demás posibilidades de comunicación, aunque también en interculturalidad se trabajan otros aspectos no estrictamente lingüísticos, sino propiamente culturales, para integración en las costumbres y en la manera de vivir en España. Cuando no existía el profesor de ATAL, ¿cómo hacían ustedes frente a esta problemática? Pues casualmente, como yo soy profesor de lengua castellana y literatura, yo me encargué durante un par de años de abordar de manera un poco elemental y básica, en lo que podíamos nosotros, unas cuantas horas que sacamos en atender al alumnado extranjero, pero claro, era insuficiente a todas luces y fue un gran alivio para el centro que se pusieron en marcha las aulas temporales de adaptación lingüística. ¿Qué opinión le merece la transmisión de valores propios de la interculturalidad, como la tolerancia, solidaridad y respeto a la diversidad? Pues son básicos, porque además entran dentro de lo que es la formación completa del alumnado, y es algo que abarca no solo al alumnado extranjero, sino también al alumnado nativo en asignaturas como ética en cuarto, o ciudadanía, que es una asignatura muy polémica que está en tercero de eso. Es decir, que estos contenidos no solo se tienen que marcar y infundir en los alumnos extranjeros, sino también en los nativos, los españoles. ¿Usted piensa que la educación emocional es relevante en las escuelas? Yo pienso que es relevante, pero que es insignificante, en el sentido de que no se está abordando de manera correcta ni efectiva. Bien, vamos a hacerle una entrevista a la profesora de Lengua y Literatura de nuestros dos alumnos del curso anterior. En ella pues le haremos algunas preguntas sobre su proceso también de adaptación al centro. ¿Cómo valora usted la integración de estos alumnos en su clase? Pues yo la valoro muy positivamente, porque estos alumnos vinieron a clase y son dos hermanos, con lo cual ellos mismos se fueron integrando, ellos con su hermano compartían entre ellos casi todas las relaciones, pero poco a poco se fueron abriendo, se fueron dándose a los demás alumnos, entonces fueron abriendo su abanico de relaciones dentro del grupo de clase. Muy bien. ¿Piensa usted que la atención a la diversidad lingüística y cultural es importante para su materia, lengua y literatura? No, es importante, es esencial para la lengua y literatura, porque creo que es la base para que ellos tengan mayores relaciones con los demás niños y con nosotros mismos. Es decir, que la base está en la lengua, que la lengua la vayan adquiriendo y que sea un proceso que sea rápido, que sea cuanto más rápido sea, pero también tiene que tener una mayor interiorización de la lengua, es decir, que no solamente sea a nivel de conversación, sino que también empiezan a entender conceptos y empiezan a entender mucho más profundización. Muy bien, estupendo. ¿Cree usted que ellos necesitan una atención más individualizada? Sí, claro. Y creo además que deberían ser más tiempo el que deberían de dedicar. En esa primera etapa de cuando se están integrando en el grupo debe de haber un mayor tiempo de dedicación a la lengua, porque justamente que eso es lo que les va a permitir que no sean personajes aislados, sino que pasen a estar dentro de un grupo, porque en realidad cuando llegan sí es verdad que sienten el aislamiento del grupo, porque son extraños, porque los niños en esas edades se mueven mucho por afinidades con los amigos, entonces se siente, pero yo creo que la lengua es lo que más facilita esa integración, creo que sí que es lo más importante. ¿Para usted son importantes los valores del respeto a la diversidad, la tolerancia y la solidaridad?
Claro que sí. Creo que además de que son básicos, es que no... Yo creo que además ahí deberíamos de hacer mucho hincapié los profesores, en que un niño cuando viene de fuera, cuando un niño viene, la inmigración a lo mejor le obliga a venir para acá, la inmigración no viene a quitarnos nada, sino que al revés que viene a darnos. Yo creo que eso deberíamos de hacer muchísimo hincapié nosotros en ese tema. Y entonces, a partir de nosotros, esa integración es básica, de que un niño no puede permanecer aislado. ¿Querías hablarnos de una experiencia que tiene a nivel personal tuya? Sí, sí tengo. Yo he adoptado a una niña etíope que ya vino con una edad, vino con 6 años, y yo vi que lo que a mí me integró con mi hija, lo que a mí me hizo incluso que los lazos fueran más estrechos entre la maternidad, entre yo como madre y ella como hija, era la lengua. A mí, mi niña, cuando estábamos, la primera vez que yo la vi, para poderse relacionar conmigo, me llamaba mamá y me decía tiqui, 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 porque ella trataba de comunicarse conmigo, aunque fuera con onomatopeya, fuera con sonido, que no tuviera sentido, pero ella necesitaba comunicarse conmigo. Entonces, yo creo que es básico que la lengua se adquiera y que se le dé tiempo a esos niños, y que se les saque y que se haga mucho hincapié en que adquieran la lengua. A continuación le vamos a realizar una entrevista al profesor de matemáticas del curso anterior de nuestros alumnos. ¿Considera usted que el proceso de integración de nuestros alumnos ha sido positivo? Pienso que es bastante positivo, es positivo, lo que ocurre es que el resultado verdadero no se ve en un primer momento, hay que dejar pasar mucho tiempo, verlo al final de curso, sobre todo al curso siguiente es cuando verdaderamente se ven los resultados de estos alumnos. Una cosa que se ve muy clara desde un primer momento, y con estos alumnos con los que yo estuve trabajando, era la diferencia a la hora de hablar no solamente con el profesorado sino con los compañeros. Conforme iba pasando el curso, estos chavales ya de por sí abiertos, pues hablaban bastante bien con sus compañeros, se les entendía bastante bien, por lo tanto creo que el resultado es bastante positivo. Muy bien. ¿Qué dificultades cree usted que se han encontrado durante este proceso? Dificultades más que de integración, porque como he dicho antes, estos chavales son muy abiertos, bastante alegres, charlatanes, como cualquier alumno de esta edad, pero más que nada es la comprensión de textos ya un poco más específicos. Supongo que lo que es la lengua española, el castellano, es bastante complicado no solamente por el vocabulario que tenga, que es bastante extenso, sino las entonaciones que se le dan. Los chavales cuando hablan de alguna cosa le dan una entonación que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente la frase es, entonces eso es bastante complicado para ellos. ¿Qué dificultades han tenido en la materia que usted imparte? En principio en matemáticas no han tenido bastantes complicaciones, porque vienen de lo que son países de la antigua Unión Soviética, y las matemáticas se dan bastante fuerte allí, ¿no? Si han tenido problemas ha sido a la hora de entender, bueno, pues lo que son textos, en el desarrollo del problema, ¿no? Y bueno, pues nos hemos intentado entender entre el español, el inglés, pero bueno, en principio es ese el único obstáculo que han tenido en mi asignatura. Teniendo en cuenta que llegaron el año pasado a su clase, ¿no? Claro, es lo que he comentado anteriormente, ¿no? Después poco a poco cada vez las ayudas eran menos. O sea, una explicación normal y corriente como a cualquier otro alumno, conforme iba pasando así. ¿Cómo valora usted su asistencia al aula de ATAL e interculturalidad en el centro? Yo he comentado muchas veces que debe ser, bueno, debe ser no, es obligatorio, porque estos alumnos creo que en un primer momento cuando llegan al centro creo que se sienten muy perdidos, no saben a dónde dirigirse, es un mini grupo, por así decirlo. En este caso eran hermanos, ¿no? Y quieran o no, entre ellos se podían apoyar, pero es que están solos con respecto a los demás, no conocen a nadie. Y yo pienso que esta manera de trabajar con estos alumnos no solamente les ayuda a relacionarse con los demás, sino que también ve las mismas características que tienen ellos o sus problemas en otros alumnos, y eso también le da pie a que trabajen de esa forma. ¿Han vencido suficientemente la barrera cultural? Yo creo que sí, yo creo que bastante bien. Ya digo que no se puede ver en poco tiempo. Por ejemplo, yo viéndolo yo a este año no le doy yo clase, pero yo viéndolo este año que hablo con él y demás, se ve bastante claro. No le veo que sea... Tendrán todavía algunas que otras dificultades, porque eso en tan poco tiempo, pero... Hasta el punto de que iban a participar en una Olimpiada Matemática. Efectivamente, se supone que iban a participar en ello. Vamos a proceder a hacerle una entrevista al profesor de matemáticas de nuestros dos alumnos del curso actual. Bien, ¿piensa usted que estos alumnos están bien integrados en su materia? Sí, perfectamente. Desde que llegaron yo creo que venían con un nivel adecuado. El problema de la lengua siempre ha estado, pero ellos están perfectamente integrados en la materia y lo llevan para adelante sin ningún problema.
Este problema de la lengua ha mejorado lógicamente con el paso del tiempo en el centro. Sí, ha ido mejorando bastante. Ellos se sienten muy confiados ahora. Antes era la hora de la resolución de problemas, como el enunciado tenía un texto, a veces con palabras fuera de una temática que ellos conocían, pues iban más lentos en esa parte, pero ya últimamente alguna palabra aparece de vez en cuando que no comprenden, pero ha mejorado bastante la resolución de problemas también. ¿Cree usted que pueden participar perfectamente en todas las dinámicas de grupo? Sí, por supuesto que pueden. El lenguaje limita en parte, pero ellos no tienen ningún problema en preguntar las palabras que no entienden y los compañeros en explicárselas, así que ellos no tienen ningún problema ya en nada. ¿Qué valoración le da usted a su materia como potenciadora de la participación en la inclusión educativa? Bueno, las matemáticas tenemos la fama de asignatura difícil, pero precisamente por eso conseguimos que muchos alumnos puedan aprender a conocerse a sí mismos y a conocer sus límites, y podemos conseguir que su autoestima mejore. Eso por lo menos es lo que intentamos. Muy bien. ¿Considera usted importante la educación emocional para entendernos mejor? Sí, es algo básico y es algo que en fin, debemos tratar de trabajar siempre en clase. Lo que he hablado antes de que los alumnos cuando encuentren sus barreras no se autolimiten ellos mismos, sino que aprendan a que la barrera, si la encuentran, tienen que buscar la forma de superarla. Es algo que trabajamos en muchas asignaturas, pero en matemáticas concretamente lo estamos haciendo constantemente. Muy bien. ¿Cómo valora usted su nivel de convivencia en el grupo? Perfecto. Yo la verdad es que aportan mucho al grupo estos alumnos y, ya digo, se generan discusiones muy interesantes, sobre todo en el aspecto de cuando hay que explicar algún término, alguna palabra. El hecho de que ellos pregunten hace que el resto de los alumnos también se interroguen sobre qué quiere decir esa palabra y surjan debates muy interesantes. Entonces su aportación también a la convivencia del grupo y al aprendizaje conjunto ha sido muy importante. Estupendo. ¿Cómo cree usted que influye en su trayectoria educativa la asistencia al aula de ATAL e interculturalidad? Pues para ello ha sido básica, es casi una cuestión de supervivencia en el medio, para pasar de estar aislados a formar parte de un grupo y poder aprender en grupo. Ha sido muy importante. Muy bien, y estos alumnos tienen una gran capacidad para la matemática, incluso iban a asistir a la Olimpiada Matemática. ¿Cómo valora usted esta variedad cultural en el ámbito y la competencia matemática numérica? Bueno, eso es una ventaja que tenemos en matemáticas, que la matemática, como es un lenguaje universal, que muchas veces prescinde en parte de otro tipo de lenguaje, permite a alumnos con capacidades que a veces no se limiten, y en caso de estos alumnos han podido, digamos, volar más alto que los demás porque han encontrado una vía de escape, y hemos intentado que se aprovechara para que participaran en una serie de concursos y de pruebas, y ellos han estado muy motivados con ello, ¿no? Bueno, ahora procederemos a hacer una entrevista al orientador del centro como eje fundamental en todo este proceso de adaptación en el instituto de nuestros alumnos. Bien, como orientador del centro, ¿cómo valora usted el proceso de integración de este alumnado en el instituto? Pues absolutamente positivo, dado los resultados académicos que se han obtenido o que están obteniendo, y luego el nivel de integración social y cultural que están teniendo con los compañeros. Muy bien. ¿Considera usted que la atención a la diversidad cultural y lingüística es necesaria en las escuelas? Absolutamente necesaria, porque los alumnos, objeto de esta atención cultural y lingüística, forman parte de la atención a la diversidad, del amplio abanico social que está en los centros, y una de esas partes son el alumnado inmigrante que nos llegan de otros países, de otras latitudes, que no conocen nuestra cultura, que no conocen nuestra lengua, y entonces es absolutamente necesario que haya un aula de atención lingüística con recursos humanos, materiales, para dar servicio, para dar atención a esta necesidad educativa que tienen estos alumnos. Muy bien. ¿Cree usted que son necesarios recursos humanos y materiales para este alumnado foráneo? Pues absolutamente necesario, como lo acabo de decir anteriormente. Es decir, recursos humanos, necesitamos de profesores especialistas en lengua española, en lengua extranjera, puesto que muchos de ellos también, concretamente de inglés, vienen o se comunican como lengua puente con el inglés, y por supuesto pues todos los recursos materiales que se llevan a la práctica o que se necesitan con este tipo de alumnado y con este tipo de enseñanza. Sin estos recursos materiales y humanos no podríamos dar o atender a esta necesidad del servicio que tenemos con estos alumnos. ¿Cómo valora usted el paso de estos estudiantes por el aula de ATAL e interculturalidad?
El aula de Atal constituye la herramienta fundamental para que se produzca la inmersión lingüística, social y cultural de este alumnado que, como he dicho anteriormente, viene de otras latitudes. Es incluso el punto de referencia físico, y es el punto que acelera esa inmersión lingüística, junto con luego pues o les prepara, luego los lanza, ¿no?, para luego tener una convivencia más amplia, de más profundidad, más fluida con el resto de su clase, con su grupo origen, su grupo de referencia. ¿Cree usted que nuestros estudiantes de otras latitudes se sienten más acogidos y arropados teniendo unas personas como referentes? Pues sí, porque estas personas que vienen de fuera, pues este tipo de alumnado viene de fuera, se encuentran al llegar a nuestro país con un idioma distinto, que en muchos casos casi nunca conocen, con una cultura diferente, unas costumbres culturales distintas, y sufren un impacto muy importante. Con lo cual, en muchas ocasiones está absolutamente comprobado, estos alumnos sufren agobio, estrés e incluso a veces miedo. Y que tengan aparte de su tutor, de su grupo genérico, que el que tengan, repito, un cotutor, es decir, que es el profesor o la profesora de Atal, pues es importantísimo para ellos, porque tienen una atención más personalizada, tienen una persona más cercana, que tiene que atender a menos alumnos, que es el cotutor o la cotutora, la profesora o el profesor de Atal, y ante cualquier eventualidad de las muchas que pueden surgir, al llegar a un centro que no conoces, a un idioma que no conoces, a un país que no conoces, es decir, tienen un punto de referencia que les soluciona todos los problemas. Y todo esto le resta estrés, le resta agobio, le resta ansiedad, favorece las relaciones sociales con los compañeros, en definitiva, les hace ser más felices en el centro. Y ahora que estamos con la asignatura que nos quiere poner de la felicidad, pues en definitiva pues crea un ambiente socioafectivo que indudablemente pues le va a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Vamos a hacerle una entrevista a una profesora de música del centro para ver qué opina ella sobre la importancia de su asignatura para el proceso de integración de los alumnos extranjeros en general. ¿Cómo influye el aula de Atal Interculturalidad en la adaptación de estos alumnos en su asignatura? Hombre, la verdad es que influye bastante, porque hay niños que a lo mejor llegan que no tienen ningún nivel en el castellano y entonces necesitan, por supuesto, la integración a través de un periodo de adaptación en el aula de Atal. Y tengo que decir que la colaboración entre el aula de Atal y el departamento de música se ha llevado a cabo durante bastante tiempo a través de distintas actividades como organización de conciertos, de charlas, y bueno, la colaboración es bastante estrecha. ¿Considera usted que la música es una potenciadora de la integración de los alumnos de diferentes latitudes? Bueno, la música es un lenguaje y entonces, como tal, ayuda a la comprensión del resto de los lenguajes. Los alumnos que hemos tenido en el centro de otras nacionalidades, la verdad es que se han integrado bien en mi asignatura, han desarrollado el castellano y, bueno, no hemos tenido ningún problema, al revés, yo creo. Bueno, ahora procederemos a hacer la entrevista al tutor de nuestros alumnos. ¿Cómo ha sido para ellos el comienzo y la adaptación al centro? Pues el comienzo, como para todo alumno extranjero que no conoce una lengua, que no conoce una cultura, es un comienzo difícil. Yo para esto en tutoría intento que haya una cierta empatía en sus compañeros. Siempre le pongo el mismo ejemplo. Imagínense ustedes que llegan a un país donde no conocen el idioma, donde no conocen la lengua y sus compañeros tienen una actitud de rechazo. Entonces intento fomentar dentro de la tutoría una cierta empatía que permita que el alumno extranjero reciba ayuda de parte de sus compañeros y no dificultad de parte de sus compañeros. Bueno. ¿Qué repercusión tiene en ello asistir al aula de Atal e interculturalidad? Pues yo creo que es fundamental. No solo en el conocimiento de la lengua, no solo en que sirve de un puente de integración, sino en mi papel como tutor tiene una función de cotutoría fundamental. Puesto que es el punto de apoyo, el primer puente que se le tiende para integrarse en una clase, para que no sea un proceso traumático. Muy bien. ¿Cuál es la relación con la familia?
Pues bastante buena, y en esto también quiero destacar que el aula datal sirve al tutor para lograr una mejor comunicación con la familia, puesto que la dificultad idiomática no es solo con los alumnos, sino que también se suele dar con la familia. Ahora, en este caso, el interés de la familia en su proceso, en todo el proceso educativo es enorme. También influye que en los alumnos de Europa del Este suele haber un prestigio de la educación bastante alto, un cierto interés sobre la educación. ¿Está involucrada su familia en todo este proceso educativo y de integración? Sí, además yo siempre destaco que en esta integración podemos aprender todo. Yo he aprendido de su cultura ese interés por lo académico, ese interés por la educación, por la formación, que quizás ellos lo valoren más que nosotros. Son aspectos positivos que siempre uno puede aprender de los demás. Con respecto a su actitud y su convivencia en el centro, ¿cuál es su opinión? Pues bastante buena, porque al tener un nivel de integración alto con sus compañeros, a mí lo que me preocupa en este aspecto es que ellos estén a gusto, que sean felices, que disfruten de su niñez dentro del centro, de su aprendizaje, de que no solo sea un lugar para aprender, sino que sea un lugar para convivir, sea un lugar para disfrutar. Y en ese sentido creo que lo estamos logrando. ¿Qué importancia le da usted al aprendizaje del castellano y de la cultura española para su proceso de adaptación en el instituto? La lengua es la base, puesto que es la base de la comunicación, así que una vez que conforme van dominando la lengua, van adaptándose. Pero no olvidemos que no debe ser lo único, puesto que también tiene que haber una adaptación a una cultura, a una forma de trabajo, y debe ser una adaptación en positivo, no una adaptación que provoque una exclusión, y entonces fomentaríamos aspectos negativos. En este caso estamos logrando que sea una adaptación positiva, que sea una integración total dentro del ambiente del centro. ¿El fomento de los valores de la interculturalidad lo considera usted importante también para ellos? Básico. El fomento de los valores democráticos, el fomento del respeto al ser humano, de la convivencia, del gusto por vivir con lo diferente y de lograr una buena armonía y convivencia entre todos. ¿Y el fomento de estos valores de la interculturalidad debe ser también extendido al resto del alumnado del centro? Sí, es más, en tutoría procuramos que esos valores, como valores democráticos que son, sean asumidos por todos. ¿Es la educación emocional importante desde su punto de vista? Pues sí, porque es un aspecto que nunca podemos, como he dicho anteriormente, nunca podemos descuidar, puesto que si no estaríamos descuidando, yo siempre he dicho, cultivaríamos el cerebro, pero no cultivaríamos a la persona. Y muchas veces no nos preocupamos en el alumno extranjero de ese aspecto personal, de ese aspecto emotivo. ¿Puede describir usted el proceso de integración de estos alumnos de su tutoría? Pues yo creo que el proceso de integración es un proceso que tenemos que tener en cuenta que es constante y a la vez progresivo. Es decir, en el tiempo que llevan en España no dejan de integrarse y siempre, nunca podemos olvidar que son alumnos que tienen esa característica especial dentro de la tutoría. Es un hecho diferencial de esos alumnos que no podemos olvidar y que debemos de trabajar constantemente. Muy bien. ¿Cuál es, a su modo de ver, su nivel de integración en el instituto en estos momentos? Pues a mí siempre me ha sorprendido que tienen un nivel de integración bastante alto, puesto que creo que el trabajo que estamos realizando con ellos les está permitiendo casi, yo diría que está ya en niveles del 80% o más, es decir, un proceso de un nivel bastante alto para los pocos años que llevan. Bien, como conclusión a la grabación de este vídeo de entrevista a los profesionales docentes que colaboran en este proceso de integración y adaptación de alumnado de diferentes orígenes, decir que estoy orgullosísimo de todos ellos por su alto nivel de participación, por la manera en la que se involucran en las tareas de acogida, del proceso de enseñanza-aprendizaje a estos alumnos en todas las materias. Y por otro lado, hablar del lado humano de estas personas, que aparte de profesionales de la docencia, son personas con una capacidad emocional bastante elevada y con una afectividad grande. Me siento bastante arropado y acogido en el centro por el grupo el equipo humano de personas que
que colaboran conmigo. Dar mi agradecimiento al Jefatura de Estudio, al Departamento de Orientación, al tutor y a todos los profesores que han participado en esta iniciativa tan importante.